No cancelaste los planes porque estabas ocupado. Los cancelaste porque la idea de estar rodeado de personas se sentía demasiado. Y cuando estabas solo con nada más que el silencio, sentiste algo inesperado. Alivio. No tristeza, no culpa, alivio. Has estado despertando cansado y viendo los mensajes acumularse, eligiendo no responder. No porque no te importe, sino porque algo en ti simplemente no puede, no ahora. Cuando estás solo, el peso se vuelve más ligero, respiras diferente y empiezas a preguntarte, si realmente estuviera deprimido, ¿se sentiría tan bien estar solo? Esa pregunta importa más de lo que crees, porque lo que podrías estar experimentando no es vacío, no es agotamiento de la vida misma, es algo más específico, más humano y mucho más comprensible de lo que te has dado crédito. A veces no estás cansado de la vida, estás cansado de las personas. Hay una diferencia profunda entre esas dos cosas. Antes de continuar, quiero que escuches algo claramente. No hay nada malo en ti. Elegir la quietud sobre la socialización no es un defecto. Es tu sistema nervioso haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, protegerte y restaurarte. Tu cerebro no está roto, está comunicándose y te está diciendo algo importante que la mayoría de las personas nunca se detiene lo suficiente para escuchar. Si esto resuena contigo, considera suscribirte. Ahora hablemos de lo que realmente ocurre, la diferencia entre el agotamiento de la vida y el de las personas. Hablemos de las 8 señales de que lo que sientes no es agotamiento de la vida, es agotamiento de las personas. La primera señal es que te sientes mejor cuando estás solo, y eso te sorprende. Hay un tipo de culpa que viene al pasar tiempo solo y sentirse bien. Te cuestionas si deberías extrañar a otros, pero la soledad se siente como unas vacaciones. Esto sucede porque tu sistema nervioso ha estado a toda marcha. La interacción social requiere un trabajo cognitivo y emocional intenso. Rastrear el tono, leer el lenguaje corporal y gestionar tu propio output emocional mientras absorbes el de todos a tu alrededor es agotador. Para algunos es energizante, pero para otros es genuinamente agotador. No es que estés roto o dañado. Es simplemente que tu sistema nervioso está programado para procesar el input social de manera mucho más profunda. Una cualidad, no un defecto. Los psicólogos a veces se refieren a esto a través del lente de la sensibilidad sensorial. Piénsalo como un teléfono ejecutando múltiples aplicaciones a la vez. Cuantas más apps abiertas, más rápido se drena la batería. La soledad no es aislamiento, es cargar. Y el hecho de que te sientas más ligero cuando estás solo, no es una señal de que algo esté mal en ti. Es una señal de que tu sistema está funcionando exactamente como debería. La soledad no es el problema, la vergüenza de necesitarla. Eso es lo que necesitamos examinar. La segunda señal es que la conversación ha empezado a sentirse como un esfuerzo, incluso cuando no quieres que lo sea. Abres un mensaje y piensas, responderé en 1 minuto. Luego pasa 1 hora, luego 3. Luego estás acostado en la cama pensando en los mensajes sin responder y sintiéndote vagamente culpable por todos ellos. Y lo extraño es que no te gusten las personas que los enviaron. Es que el acto de responder se siente como levantar algo pesado. Esta es una de las experiencias más malentendidas. Las personas asumen que el silencio significa que no les importa, pero a menudo significa lo contrario. Les importa tanto aparecer emocionalmente que cuando sus reservas están bajas, simplemente no les queda nada para dar. La disponibilidad emocional es un recurso finito. Cuando has estado gastando ese recurso en relaciones difíciles o entornos agotadores, tu capacidad para la comunicación simple comienza a reducirse. Esto no es pereza ni indiferencia, es agotamiento. Tu mente está haciendo lo que cualquier sistema racional hace cuando los recursos escasean: racionarlos. ¿La persona a la que solías responder de inmediato? No se ha vuelto menos importante. Tú te has vuelto menos disponible para ti mismo. Y esa distinción importa enormemente. La tercera señal es que la negatividad de otras personas te golpea de manera diferente ahora. Más fuerte, más rápido, más completamente. Solías poder sentarte con las quejas de alguien y simplemente absorberlo. Asentías, ofrecías perspectiva. Salías de la conversación y lo sacudías para cuando llegabas a casa. Ahora, una sola sesión de desahogo puede dejarte sintiéndote como si hubieras corrido un maratón. El drama que solía resbalarte ahora se queda pegado, y te encuentras alejándote, no del conflicto, sino del residuo emocional que deja detrás. Hay un concepto en psicología llamado estrés secundario, a veces llamado fatiga por compasión en entornos más clínicos.
Cuando estás consistentemente expuesto al malestar de otras personas, tu propio sistema nervioso comienza a reflejarlo. No solo escuchas sobre sus problemas, sientes el peso emocional de ellos. Con el tiempo, esta acumulación pasa factura. Pero aquí está lo que ocurre bajo la superficie. Cuando has pasado mucho tiempo siendo quien absorbe y escucha a todos, tu umbral comienza a bajar. No porque seas egoísta, sino porque has cargado un peso nunca distribuido de vuelta. Tu tolerancia se reduce porque has cuidado demasiado tiempo sin reposición. Cuando llega la negatividad, tu cuerpo retrocede antes de procesarlo. Es tu sistema estableciendo un límite al que tu mente consciente aún no ha llegado. La cuarta señal es que has dejado de explicarte. Y en algún punto, eso dejó de sentirse como una derrota y empezó a sentirse como paz. Solías esforzarte tanto por ser comprendido, explicando cada ángulo. Ahora no lo haces, no porque hayas renunciado a la conexión, sino porque estás cansado del esfuerzo y del resultado. Este cambio carga un tipo específico de duelo del que no mucha gente habla. Hay algo calladamente desgarrador en darse cuenta de que sin importar cuán cuidadosamente te articules, algunas personas no te escucharán de la manera que necesitas. Y en lugar de continuar vertiendo energía en esa brecha, simplemente has dejado de llenarla. Es autoprotección. Tras experiencias de indisponibilidad emocional, uno internaliza que su mundo interior es algo a lo que otros no pueden acceder. Y entonces dejan de intentar compartirlo. No es cinismo, es adaptación. El silencio que has elegido es armadura. Esa paz significa que tu sistema nervioso ha encontrado un límite, una línea invisible entre quién eres y lo que estás dispuesto a interpretar para personas que no merecen la versión completa de ti. Honra ese espacio, es tu adaptación necesaria. Pero aquí está la parte que nadie te dice. Este retiro del ruido de otras personas no es nuevo. Es la acumulación de 1000 pequeños momentos en los que diste más de lo que recibiste. Absorbiste lo que nunca fue tuyo para cargar. Y entender eso lo cambia todo. La quinta señal es que has empezado a evitar activativamente a ciertas personas. No por enojo, por autoconciencia. Puedes predecir el drenaje de energía y el vacío silencioso en el camino de vuelta a casa. Y entonces no vas. Cancelas. Respondes con vaga indisponibilidad. Te sientes culpable porque te criaron creyendo que evitar a las personas es una descortesía. Reencuadremos esto por un momento, porque lo que estás haciendo es algo profundamente sofisticado. Estás reconociendo patrones. Tienes suficientes datos para pronosticar con precisión su costo emocional. Y tomas una decisión informada sobre cómo asignar tu energía limitada basándote en ese pronóstico. Eso no es evitación patológica, eso es discernimiento. Es una de las habilidades emocionales más subestimadas que puedes desarrollar. Hay una diferencia entre evitar algo porque te asusta y evitarlo porque lo entiendes claramente. La evitación por miedo encoge tu mundo. La evitación por claridad lo protege. El hecho de que puedas distinguir la diferencia, eligiendo la distancia por honesto autoconocimiento, dice mucho de ti. Dice algo importante sobre dónde estás ahora mismo. No huyes de las personas. Caminas deliberadamente hacia una versión de tu vida que tiene más espacio para respirar. La sexta señal es que ya no te interesa la conexión por sí misma. Quieres profundidad o nada. Podías moverte por conversaciones de superficie sin sentirte de una manera u otra. Ahora se sienten insoportables. Algo en ti ha cambiado. Las conversaciones sin dirección te dejan más solo que si te hubieras quedado en casa. Esta transformación ocurre tras un tiempo real, haciendo trabajo interno. La moneda del intercambio social cambia. Las cortesías se sienten insuficientes. La cercanía performativa se siente hueca. Hablas un idioma nuevo. Anhelas honestidad y autenticidad. Alguien que diga algo verdadero para sentirte menos solo, no más. Como este tipo de conexión es raro, tu mundo social se contrae. No porque te hayas cerrado a los demás, sino porque has elevado el estándar para lo que estás dispuesto a llamar significativo. La séptima señal es que el agotamiento que sientes no es físico. Vive en algún lugar más profundo. Duermes 8 horas y te despiertas cansado. Tomas un día libre y sigues sintiéndote agotado. Comes bien, bebes agua, haces lo que debes hacer. Y aún así, hay una pesadez que no se levanta. Empiezas a preguntarte si algo está mal con tu cuerpo.
pero lo que estás experimentando es agotamiento emocional. A diferencia del cansancio físico, el agotamiento emocional responde a la restauración. Y esa restauración se encuentra en una quietud en la mente que se siente casi como alivio. Para las personas social y emocionalmente sobreexigidas, es casi siempre, en su núcleo, la soledad. El sistema nervioso que ha estado gestionando las energías de otros durante demasiado tiempo alcanza un estado de colapso regulatorio. No se apaga, simplemente se ralentiza. Todo se siente más pesado y lo único que ayuda es el retiro de la fuente de agotamiento. Esta fatiga es real, no es fragilidad, es una señal de que has sido fuerte durante mucho tiempo, de maneras no reconocidas. La necesidad de distancia social evoluciona con el tiempo. Entender este cambio es lo que separa a quien se siente perdido de quien se siente guiado. Porque a veces, ser honesto sobre tus límites se siente más peligroso que el propio agotamiento. Pero en algún punto del camino, algo cambia. Quizás es una relación que finalmente rompió el patrón. Quizás es un periodo de soledad real que te enseñó algo sobre quién eres, sin las necesidades de todos los demás superpuestas encima. Quizás es simplemente el tiempo, y la experiencia, y la lenta acumulación de autoconocimiento. Dejas de necesitar explicar el retiro. Dejas de disculparte por el silencio. No porque te hayas vuelto indiferente a los demás, sino porque finalmente te has vuelto honesto contigo mismo. Deja de sentirse como un síntoma. Empieza a sentirse como sabiduría. La octava señal, y quizás la más calladamente profunda, es esta. La paz que sientes en la soledad no es vacío. Es algo que has estado extrañando durante mucho tiempo. Cuando estás alrededor de ciertas personas, te calibras a la habitación, y es extraordinariamente agotador. Cuando estás solo, esa calibración se detiene. Dejas de actuar, y lo que queda, eres simplemente tú, quieto, no sujeto por la expectativa. Y resulta que eso se siente como llegar a casa. Los psicólogos hablan de la corregulación. Tomas prestada la estabilidad de otros, o ellos la toman de ti. En relaciones desequilibradas, esto comienza a sentirse como trabajo en lugar de comodidad. La autorregulación es el proceso de volver a tu propia línea base, tu propio equilibrio interno. Para quienes viven bajo presión constante, la soledad no es un escape, es restauración. Esa paz que sientes a solas es una señal verde. Tu capacidad de autorregulación está intacta. Significa que, bajo el ruido, tú todavía estás ahí. Todavía eres capaz de volver a tu centro. Este patrón cuenta la historia de alguien que ha dado más de lo que ha recibido, cuyas reservas están bajas. Tu sistema nervioso pide algo diferente. No más logros, sino descanso, espacio y honestidad. Es una necesidad simple, humana y legítima. La necesidad de ser repuesto en lugar de agotado. La necesidad de descansar dentro de las relaciones en lugar de trabajar a través de ellas. Hay una metáfora apropiada aquí. Piensa en una casa en la que has vivido mucho tiempo. Sabes qué tablones del suelo crujen. Esa familiaridad no es aburrimiento, es seguridad. Es tu sistema nervioso sabiendo dónde está y pudiendo exhalar. Ciertas personas son esa casa para ti. Lugares donde no tienes que actuar, donde no pierdes nada por estar presente. Pero hay otros lugares que siempre hay que navegar. Tienen valor, pero no puedes vivir ni descansar ahí sin que todo comience a doler. Alejarse de quienes te agotan es una decisión sobre dónde eliges vivir emocionalmente. Es reconocer que tu energía no es ilimitada. Estar cansado de las personas no es estar cansado de la vida. Es una forma de autoconocimiento. No toda conversación merece el peso de tu presencia. No eres frío, no eres difícil, no estás roto. Eres alguien que ha estado prestando atención, incluso cuando prestar atención era agotador. Alguien cuyo sistema ha llegado a un punto de ajuste de cuentas honesto con lo que puede sostener y lo que no puede. Y ese ajuste de cuentas, por incómodo que pueda sentirse desde adentro, no es una crisis, es una aclaración. Es tu mundo interior trazando lenta y calladamente un mapa de lo que realmente necesita, en lugar de lo que ha estado dispuesto a conformarse. No tienes que arreglar esto, no tienes que atravesarlo a la fuerza, no tienes que disculparte por los planes cancelados, los mensajes sin respuesta, el silencio elegido. No tienes que explicar la versión de ti mismo que eligió el descanso sobre la actuación, la profundidad sobre la cortesía, la soledad sobre el ruido. Esa versión tuya no es el problema, es, en muchos sentidos, la más honesta que has sido. Si la vida se siente más ligera cuando el ruido se calma, tal vez es simplemente la verdad de quién eres. Eres alguien que necesita cosas reales, quietud,
conexión y descanso real. No hay nada malo en ello. Si esto resonó contigo, considera suscribirte. Ayuda a que este mensaje llegue a quienes piensan y sienten profundo. Hacemos esto para quienes están tratando de entenderse un poco mejor. Estás en el lugar correcto.